arrepentimiento. Lean otra vez el 8 conmigo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero hablar acerca de ese tema, frutos dignos de arrepentimiento. Oremos. Padre, le pido que usted me ayude, Señor, y que usted sea quien hable en esta mañana para poder bendecir a tu iglesia que tanto amas y que tanto deseas, mi Dios, que sea una esposa limpia, pura, que te agrade, Señor, que te glorifique, que sea la luz de este mundo, Señor. Así que te pido por mis hermanos para que tú, Señor, haga la obra en ellos, que tu Espíritu Santo transforme los corazones y traiga la bendición prometida, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta predicación de Juan es bastante gráfica, bastante fuerte, pero bastante práctica. Dice en el versículo 7 que venían los fariseos. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira, los fariseos y los saduceos querían hacer algo bueno, bautizarse. Pero Juan sabía que no lo estaban haciendo porque realmente amaban a Dios o querían estar bien con Dios. Lo hacían para aparentar que ellos también eran creyentes sin transformar su vida. Y eso fue causa de la predicación que les dijera generación de víboras. Y luego en el versículo 8 le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos conocían la palabra de Dios, practicaban muchas cosas correctas, sin embargo, se demostró, y Cristo también lo mostró, que sus prácticas no correspondían con lo que había en su corazón. Y bueno, viendo a los fariseos, viendo a los saduceos, también nosotros debemos examinarnos si simplemente estamos siguiendo una relación bautista fundamental o si verdaderamente queremos tener esa relación con Cristo. Y para empezar, vamos a ver cómo está nuestro corazón. Vamos a ver el diagnóstico, así como un médico. El diagnóstico de una religión, punto número 1. El diagnóstico de una religión sin arrepentimiento. Vamos a ver de cerca cómo es una religión sin arrepentimiento. Mire ahí en Mateo, mismas personas, fariseos, Mateo 23. Mateo 23. Y mire, vamos hasta el 25. Dice ahí la palabra de Dios, Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aquí está hablando Cristo. La palabra hipócrita, ¿qué quiere decir? Que es un actor, que está pretendiendo, que está actuando, ¿sí? Y Dios no quiere cristianos que sean actores, que aparenten que son cristianos, pero que su corazón no sean correctos. Cristo llamó hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice, ustedes son muy buenos para ponerse un traje, una corbata, un vestido, para cargar una Biblia. Son muy buenos para aparentar un cristianismo, pero por dentro, en lo que hay adentro de su ser, hay robo, hay injusticia. Dios quiere que nos examinemos, porque podríamos estar cuidando nuestra apariencia, aún nuestra reputación, que no seamos de alguna manera, nuestro nombre no sea manchado, nuestra apariencia, pero dejar sin tratar el orgullo, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón o pecado oculto.
Mire Salmo 139, 23 en la pantalla para avanzar. Salmo 139, 23 dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es tiempo de examinar nuestro corazón. Esta predicación surgió de un tiempo de oración que tuve yo, donde Dios me mostró exactamente si estaba yo sirviendo a Dios por apariencia o si en verdad lo que hacía para Dios eran frutos de arrepentimiento. O sea, que te estoy predicando desde el corazón de Dios, pero también desde mi corazón orando: Señor, yo no quiero ser un pastor que predique santidad y que viva haciendo lo que no te agrada, que viva como mundano, que haga lo que hace el mundo, que escuche lo que escucha el mundo, que vea lo que mira el mundo, que hable como habla el mundo. Yo no quiero eso, Señor, que hable de santidad y por otro lado sea una persona profana, que hable en contra de los vicios, pero a la vez yo esté en vicios, alcohol, droga, marihuana, cualquier otra cosa. Que yo sea un pastor que predica el alcanzar a otros, pero que no salga a predicar el evangelio, que mi mente no sea evangelística. Yo no quiero eso, Dios. Yo no quiero hablar de dar y no sacrificar. Si yo hablo de dar y que debemos de honrar a Dios con diezmos y ofrendas, Señor, yo quiero ser primero en dar con sacrificio para ti. Si yo hablo de fidelidad en el matrimonio, yo quiero ser la persona más leal a mi esposa, a mi familia. Yo no quiero ser como los fariseos, que aparentaban nada más, que limpiaban por fuera el plato y el vaso, pero por dentro estaban llenos de robo, de injusticia. Mire Mateo 23, versículo 2. Mateo 23, desde el 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, ¿qué dice? Se sientan los escribos y los fariseos. Estos iban a la cátedra de Moisés. No se perdían las conferencias, no se perdían la predicación, y eso no es malo, eso es bueno, hermano, ¿sí? No hay problema, que debemos ir a más conferencias. Pero el problema no radicaba ahí. Versículo siguiente: así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué dice, hermanos? Dicen y qué, y no hacen. Conocen la verdad y no la practican. ¿Y cuánto cristiano escucha? Y escucha, y escucha. Escucha del amor, pero no ama. Cuando sacan a un paisano, qué bueno, porque lo sacaron porque no tenía papeles. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú también cruzaste el cerro. Cuando sacan a un extranjero, está bien, espérate. Cuando matan a alguien, qué bueno que lo mataron. ¿Cómo? No somos cristianos si hablamos del amor de Cristo. Pero ellos decían, ¿y qué? No hacían. Dicen y no hacen. Conocían la enseñanza correcta. Sabían del perdón, pero no perdonaban. Quiero que usted vea, hermanos, en el libro de Esdras, capítulo 3. Vamos a Esdras, capítulo 3. Esto lo leímos apenas en esta semana, los que están leyendo la lectura de la iglesia. Esdras capítulo 3, versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron ¿qué? El altar del Dios de Israel. Pregunta, hermano, ¿como cristiano tienes altar a Dios?
Aquí hay un altar para pasar a orar, pero muchos no oran, no pasan a orar. Tampoco tienen altar en su casa de Dios. No se sientan en un lugar a leer la Biblia, o no tienen un lugar para orar. Y es importante que seamos cristianos, que de alguna manera practiquemos lo que creemos. Estos estaban restaurando Jerusalén y lo primero que hicieron fue edificar el altar. Dice, para ofrecer sobre él, ¿qué, hermanos? Ahí, para ofrecer sobre él, ¿qué? Al final. Lean conmigo esa palabra con H. ¿Qué dice? Holocaustos. Holocaustos es una palabra que significa una ofrenda del todo quemada. Era un becerro perfecto en su juventud, en su fuerza, lo más hermoso. Se llevaba al altar de Dios para quemarlo. Lo único que le quitaban era cualquier cosa contaminada, si es que tenía algo, si no así lo ponían. Y todo se quemaba para Dios, todo se quemaba para Dios. Y hoy en día hay cristianos que no quieren sacrificar para Dios, que no quieren entregar su vida a Dios. Pero en verdad, si tú reconoces la grandeza de Dios y que estarás toda la eternidad con Él, y reconoces cuánto Cristo te amó y el sacrificio de Cristo, que por cierto Cristo fue un holocausto para Dios, se entregó por completo a Dios. Pero hay cristianos que se la quieren llevar ahí nada más, voy a la iglesia, escucho y sigo mi vida como si nada, como cuando ibas a la misa, ibas a la iglesia, te persinabas, salías y ahora sí, a echarte unas cervezas, al baile, a maldecir, a cualquier cosa. A ver unas movies. No tengo nada contra que te sientes a ver una movie, pues tú sabes lo que haces. Pero no ofreciendo una vida a Dios de corazón. Dice, edificaron para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Por qué es una ley, hermano? Mira, hay leyes para manejar, ¿verdad? 65, 70, 75 millas por hora. ¿Por qué la ley? Pues porque tienes que cumplirla. Quieras o no quieras. Y si no lo haces, llevas castigo, ¿sí o no? No te están preguntando. El holocausto era una ley. ¿Por qué era una ley, hermano? Por la grandeza de Dios. No es si quieres, si te nace dar holocausto, no. No, es que Dios es digno y lo tienes que hacer. Versículo 3. 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. ¿Holocaustos cuándo? Por la mañana y por la tarde. O sea, que el holocausto tenía que ser en la mañana, se acababa de consumir, en la tarde otra vez empezaba, en la noche se recogían las cenizas y en la mañana otra vez, todo el tiempo quemándose para Dios, todo el tiempo adorando a Dios, todo el tiempo un becerro, un cordero perfecto, todo el tiempo quemándose para Dios. ¿Por qué? Por la grandeza de Dios, por el nombre de Dios, por la majestad de Dios. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, versículo 5. Además de esto, el holocausto, ¿qué? Continuo. Continuo. Ahora, era una ley. ¿Por qué era una ley? Porque es Dios. No preguntaban. Tú tienes que hacer cosas que las tienes que hacer. Por ejemplo, tienes que pagar impuestos. Y si no lo haces, llevas consecuencia. Es una ley. Esto era una ley, holocausto para Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande y tienes que hacerlo. Versículo al final. Dice, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda, ¿qué? Ahora, si tú querías, aparte del holocausto, podías hacer algo para la obra de Dios. Pero ¿cuánto cristiano dice, yo no creo en el diezmo? Es que no es el diezmo, es todo tu ser. El diezmo es kindergarten. Es nada más una muestra pequeña
de que eres cristiano. Pero ¿cuántos dicen, no, yo no creo en dar a la iglesia? Hermano, tú no das a la iglesia, tú no das al pastor, tú das a Dios. Pero ¿cuánto cristiano dice que es cristiano y no tiene ni temor, ni amor a Dios, ni amor a su obra? O sea, no se figuran que todo esto se pagó con dinero. Y que se hizo con dinero. Y que el terreno se compró con dinero. Y que las sillas cuestan dinero. Y que las cámaras y que todo lo que hay aquí cuesta dinero. Piensan que Dios envía por correo dinero y paga la renta. No, hermanos. Dios dejó establecido cómo. ¿Cuánto cristiano fariseo hay hoy en día que sabe y dice y no hace? ¿Verdad? Sigamos adelante, hermanos. Mateo 23. Ahora están los otros que sí hacen, que sí dan sus diezmos, pero que todavía su corazón no es perfecto. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, o sea, lo más pequeño, y el eneldo, lo más pequeño, y el comino, así, tengo 20 cominos, ahí van 2 cominos para Dios. Así eran pero de exactos. Pero dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, pero no eres justo. No sigues la voluntad de Dios. La misericordia, no tienes misericordia. Y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Dar el diezmo. Exacto, sí es necesario. Pero no debías de haber dejado la misericordia. Ayer hablaba con una mujer. Esta mujer, pues no quería creer en Cristo, la verdad. Y me decía, ¿cómo puede ser que un asesino pueda ser salvo? Que un ladrón, que un malhechor pueda ser salvo. Le digo, sí. Pablo era un asesino y fue salvo. Moisés era un asesino y fue salvo. El ladrón que estaba junto a la cruz era un ladrón, un malhechor, y fue salvo ese día que creyó en Cristo. Claro que sí. ¿Cómo es posible, dijo ella, que un homosexual pueda ser salvo? Le digo, ¿un homosexual puede ser salvo? Si se arrepiente. Pero le dije, hay un problema con usted. Usted tiene religión, pero no tiene compasión. No tiene amor por las almas. Por eso no habla a otros de Cristo. No le importa que se vaya al infierno el alma. Por eso no sale a predicar el evangelio. No tiene ese corazón. Es que me da vergüenza. Sí, pero se están yendo al infierno. Los fariseos habían dejado la fe. Ya no creían en el infierno. Decían que creían, pero no creían. Dejaron la misericordia. Dejaron la justicia. Y eran los más religiosos. Un religioso cuida los detalles religiosos, pero descuida lo más importante. Ahora, pastor, ¿usted recomienda que seamos cuidadosos? Sí, hermanos. Yo quiero que usted sea cuidadoso y haga lo que tiene que hacer de manera correcta y exacta, lo de a Dios. Quiero que los que están tocando para Dios sean cuidadosos y ensayen los himnos que van a cantar, que van a tocar, que los ensayen. Porque los tienen y los deben ensayar. Y deben ser exactos y meticulosos, porque no lo están haciendo para el pastor, lo están haciendo para Dios. Pero ¿cuántos jóvenes no ensayan? No les importa. Porque son religiosos. O sea, la apariencia, ¿sí o no? Nos miramos bien bonitos todos aquí, ¿sí o no? Pura apariencia. No lo digo por todos, estoy hablando en general. Y es lo que Dios no quiere de nosotros. ¿Ya me está entendiendo, hermano? Dios no quiere que usted sea pura apariencia. Ya fue a la iglesia y ya cumplí. No se trata de que cumplas. Viniendo a la iglesia no cumples. Dios quiere tu corazón, hermano. ¿Sí? Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Y Dios te ama a ti. Entonces, hay más, pero aquí podemos ver la conducta de los fariseos.
y de los escribas. Ahí capítulo 23 les habla también Cristo muy fuerte, hermanos. Mire el versículo 33. Mateo 23, 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de qué? Qué tremendo, ¿no? O sea, ellos creían, hombre, traemos la mejor ropa, damos el diezmo, ayunamos una vez o dos veces por semana, somos los mejores, somos los más mejores creyentes que todo el pueblo pecador. Y decía Cristo, no, ustedes son una generación de víboras. Yo ayer hablando con la señora católica le dije, usted no es mejor que yo ni yo que usted. Usted es pecadora, yo soy pecador. La única diferencia es que yo sí creo que Cristo me salvó y usted no, es todo. Pero si usted cree, usted puede ser salva. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es tu diferencia con el pecador de afuera? Ninguna. Tú eres pecador, el de afuera es pecador. La diferencia es que tú creíste en Cristo y eres salvo. Ahora, si tú creíste en Cristo, Dios quiere ver en ti frutos de arrepentimiento. Número 2. ¿Cómo se produce el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se produce? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra vida? Mire ahí Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 15, bueno, desde el 14, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ¿y qué dice? Creed en el evangelio. Y este es el punto, hermano, exacto. ¿Cómo es una persona que cree en el evangelio? Cuando cree de corazón y cuando apenas creyó, ¿cómo es? Quiere hacer todo, está avivada, está animada, quiere servir, quiere participar, quiere dar, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque ha creído en el evangelio, ha creído que Cristo vino del cielo, nació de una virgen, que Cristo es el ser perfecto, que hizo milagros, que habló las palabras más preciosas que nadie más ha hablado, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que estuvo sepultado, que resucitó, que vive, que va a regresar un día otra vez a juzgar a vivos y muertos, que va a reinar para siempre, y como cree, hermano, vive con esa fe. Entonces, ¿cómo puedo yo ser verdaderamente avivado y dar fruto de arrepentimiento? Vuelve a tu primer amor. Dice ahí Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No seas religioso, no estés aparentando, ni tampoco lo hagas porque el pastor grita. Hazlo porque eres cristiano, hazlo por amor. Yo no quiero un montón de gente siguiéndome con miedo, como el rey Saúl, que iba la gente con miedo porque si no tenían consecuencias. No, hermano. Algunos me critican, pastor, es que usted no impone su ley. Nunca la voy a imponer, hermano. Porque no es mi ley. Es por amor a Cristo. Establecemos horarios, tiempos, lugares, pero la decisión es tuya, mi hermano. Yo no quiero religiosos. Guárdeme la hora de tener religiosos. Quiero gente que ame al Señor de corazón. Pero no yo, Dios. Pero como pensando en la obra de Cristo, hermano. Pensando en el amor de Cristo. Pensando en las heridas. Pensando en los golpes que sufrió por ti, por mí, el justo, por los injustos. Yo merecía estar en esa cruz. Yo merecía ser crucificado. Yo merecía estar en el infierno. Pero Cristo me amó y Él se puso en mi lugar. Y por eso ahora le sirvo. Y por eso ahora le canto. Y por eso ahora sacrifico.
No para aparentar, a ver, ¿me veo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hice bien? No, 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 no. Es por amor a Cristo. Y yo quiero, hermano, ayudarle en esta tarde. Esto es para ayudarle a usted. Esto es para que usted medite y examine su corazón. ¿Soy un religioso? O yo no, Cristo habla de los fariseos, pero ahí no quepo yo. Yo sí le sirvo por amor a Él. Mire 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios. Capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, ¿qué dice? Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay 3 tipos de personas o creyentes. El que habla chismes, el último chisme de la iglesia. Sí, hay personas que hablan chismes, que son ayudantes de Satanás. Hay personas que dicen, no, yo no me meto, a mí ni bien ni mal. Pero hay personas que como tienen ese arrepentimiento genuino, hablan de Cristo. Creí, por lo cual hablé. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando llegaron a Cristo? Cuando se arrepintieron de corazón, ¿cómo hablaban de Cristo con el amigo, con el primo, con el sobrino, con el tío, con el compañero de trabajo? ¿Por qué hablaban? ¿Por qué hablaban? ¿Y por qué seguimos hablando? Porque creemos. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No te quiero obligar a que salgas a ganar almas, no, hermano. Sería de mi parte iluso motivarte carnalmente a que lo hagas, no. Quiero que te examines y digas, oye, ¿creo en Cristo de corazón? ¿Estoy verdaderamente reconociendo a Cristo? ¿Estoy dimensionando quién es Él y lo que hizo por mí? ¿Estoy entendiendo lo indigno que soy? Porque Dios dice que de lo indigno, de lo vil, de lo menospreciado, de ahí escogió Dios. Que yo no merecería estar sentado en la mesa de Dios, pero Dios me permitió sentarme entre los príncipes de su pueblo. Querido hermano, le quiero decir en esta mañana, tarde, que yo no soy nadie para predicar, mi hermano. Mi esposa está leyendo un libro acerca de un hombre que fue escogido por Dios. ¿Cómo se llamaba el Señor? El indigno. ¿El qué? El ordinario. El indigno. La persona común. Con una misión grande. Y eso somos. Ordinarios, comunes. Eso somos. No mereceríamos, pero Dios nos permite, hermanos, servirle, amarle, que su nombre sea invocado en nosotros. Entonces creo y hablo. Creo y hablo. ¿En quién creemos? En Cristo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué son frutos de qué, hermanos? De arrepentimiento. Mire por favor ahí, 1 Corintios, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mire el versículo 14. Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Hermano, yo tengo la misma frustración que tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo siendo Dios tan bueno? ¿Y cómo haciendo Dios tanto por mí? ¿Cómo Dios amándome tanto a mí? Pasan por mis pensamientos cosas que no le agradan. Deseos incorrectos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible
que mi carne, hermano, sea tan desleal y tan chafa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y honestamente, tú deberías decir igual. Porque eres de carnita también. Por tu mente y tu corazón pasan cosas muy malas, muy feas. ¿Cómo pretendes tú sentirte orgulloso de ti mismo y de lo que haces cuando tú deberías estar arrepentido por la carne tan fea que tienes y tan mala? Dice, versículo 15, porque lo que hago, ¿qué dice? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ay, lo más horrible, lo más feo, eso es lo que hago. Decía Pablo el apóstol. Y si Pablo tenía ese problema con la carne, imagínate qué nos queda a nosotros. Luego dice más ahí, versículo 19, no, el 18. Yo sé que en mí que esto es, y yo sé que en mí esto es que en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Querido hermano, querida hermana, en su cuerpecito de carne no mora el bien. Tu carne quiere todo lo feo, malo y asqueroso. En tu carne no mora el bien. Por eso, lamentablemente, pero afortunadamente vamos a morir y el cuerpo se va a desintegrar. Porque Dios no puede recibir esta carne en el cielo, se tiene que desintegrar. Lo que limpió fue nuestra alma y nos va a dar un cuerpo nuevo. Porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo. Ahora sí voy a ganar almas si no lo haces. Ahora sí voy a ser fiel a Dios. Ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero luego la carne se te revela y no lo haces. Eso decía Pablo. Ya me voy a portar bien. Y otra vez la carne le pedía lo que no debía. Por eso, hermano, cuando tú tengas una tentación, tú debes actuar. Si para ti el problema es el Facebook, el Instagram, pues ciérralo. Si para ti el problema es el alcohol, pues no vayas con los amigos que toman. No pases en el Walmart ahí por donde están todos los vinos y los alcoholes. Si a ti el problema son cualquier cosa, pues quítalo de tu vida. Porque tu carne tiene tentaciones y si tú lo alimentas, va a caer, ¿sí o no, hermanos? Va a caer. El diablo lo sabe. Entonces, el verdadero arrepentimiento se produce cuando entendemos el Evangelio y entendemos quiénes somos nosotros, quién soy yo. En lugar de andar así, que yo y que sí, me invita a una conferencia, así, ¿quién soy yo para que me inviten, Señor? Úsame y ayúdame, Señor. ¿Me entiendes, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Y ahí te puedes arrepentir. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y ciertamente, aún estimo que todas las cosas, ¿qué dice, hermanos? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué dice, hermanos? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Ganar a Cristo. Sí, a la carne le gustan cosas que no están bien. A la carne le gusta la fama, le gusta el dinero, le gusta el placer del cuerpo. A la carne le gustan los vicios, le gustan los bailes, le gustan las cosas del mundo oscuras. Sí, sí. Pero dijo Pablo, ¿la fama?
aún las riquezas, el buen nombre, la popularidad. Dice, todo es basura. Todo es basura. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, conociendo a Cristo, te arrepientes. Conociendo a Cristo, te arrepientes. Alguien puede tener malos pensamientos. Una mujer puede tener malos pensamientos contra su esposo. Pero luego al ver que su esposo la ama, su esposo trabaja, su esposo la cuida, el Espíritu Santo trabaja y se arrepiente de ser mala, de pensar malas cosas. Un hijo puede ser malo. Recuerdo la ilustración de la vivencia de Pastor Ramos, que un amigo lo llevaba a un bar donde había mujeres y él tenía muchas ganas de entrar y hacer lo que hacen las personas ahí en ese bar de mujeres. Pero en su mente miró a su papá y miró a su mamá y salió corriendo, hermano. Porque yo no voy a fallarle a mi papá, dijo, a mi mamá. Y tú piensas que tu carne te empuja, tu carne te anima a hacer lo malo, a mirar lo malo, a tomar lo malo, a pensar lo malo, a tocar lo malo, pero luego piensas en Cristo y dices, no, vámonos. No. Al contrario, todo eso es basura. Quiero conocer más a Cristo, al que me amó, el que pagó mis pecados, el que me limpió, el que está intercediendo por mí en el cielo. Ahora todo es basura. Cristo me da más placer y Cristo te da más placer, hermano. Pasé tiempo acostado en una cascada allá ¿dónde era? Por allá por Morro Bay. Creo que era por ahí. O Solbach, California. Solbach, California, un pueblo danés. No, de Dinamarca. Había una cascada y estaba fresco, me acosté, pasé un tiempo tan bonito, hermanos, cerré mis ojos. Qué bonito es la frescura, la limpieza, el viento, ¿sí o no, hermanos? Y qué bonito es caminar con Cristo. Es muy diferente el pecado, tú pecas, hermano. Tú haces lo malo, te sientes mal, te sientes sucio, te bañas y no te sientes limpio. Tu mente no se puede limpiar, pero haces lo bueno y estás contento, estás feliz. Entonces, el fruto de arrepentimiento se obtiene recordando el Evangelio, conociendo a Cristo. Mire Romanos capítulo 2. Romanos 2. Versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Mira, hermano, no quiero decir algo que suene mal, pero miré en las noticias que un youtuber que era ateo y blasfemaba contra Dios, murió en un accidente repentinamente. Otra persona que promocionaba cosas contra Dios también murió de repente, así, un accidente que tú no te imaginas que va a pasar. Y yo digo, Dios es muy bueno, porque hasta ahorita no me ha caído un rayo. Dios me ha guardado de mis propios errores, me ha preservado la vida. Y la verdad es que quizá yo ya debería estar muerto. Y algunos de ustedes, con todo respeto, ya deberían estar muertos por sus pecados. Pero Dios te ha tenido paciencia y me ha tenido paciencia. Amén. Y esa paciencia de Dios no te guía a servirle. Amén. Muchas veces los más religiosos, los más amargados, los más fariseos, deberían ser los más agradecidos porque Dios les ha tenido misericordia y Dios te ha tenido misericordia. ¿Quién dice, pastor, Dios me ha tenido misericordia? Amén. Esa bondad
te debería guiar al arrepentimiento. Mira 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Mira el arrepentimiento de los corintios. Después que habían hecho algo bien feo, bien malo ahí, mucho pecado. Dice el versículo 7, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? O sea, si te sientes triste porque estás mal, es buena señal. Híjole, lo que hice, lo que pensé, lo que toqué, lo que miré, lo que me robé. Deberías sentirte triste si algo hiciste. Tristeza. ¿Esa tristeza qué produce? Arrepentimiento. Me voy a alejar. No voy a hacer tal cosa. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Pero es que se entristecen y se enojan como Judas, que fue y se ahorcó. Versículo 11, porque he aquí, esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Dice, mira, ustedes se pusieron firmes y rápido a corregir. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! Se enojaron por su pecado. ¡Qué temor! Les dio temor de Dios. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! Y qué vindicación en todo. Os habéis mostrado limpios en el asunto. Mire, nada más vamos a ver Mateo 18:33 porque es importante. Hay más, pero Mateo 18:33. Dice la palabra de Dios. Desde el 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, ¿siervo qué? Malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque ¿qué? Me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. ¿No puedes perdonar a tu hermano que te ofendió? Es que habló mal de mí. ¿Cuántas veces tú has hablado mal de alguien? ¡Qué sorpresa! Dijo un pastor famoso, yo sé que toda la congregación ha hablado mal de mí, eran como 1000. No importa. Tú también has hablado mal. Es que habló mal de mí. Es que no me saludó. Es que me pidió 100 y no me pagó. Ya perdona los $100, hermano. Dios te va a dar más. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mira el 32. 32. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, ¿cómo no perdonas? Mira lo que Cristo te perdonó. Inmoralidad, vicios, mentira, robo, fraude, golpes, maldiciones, odio, rencor. ¿Cómo no perdonas a tu hermano en Cristo que también es como tu carnita y que te va a fallar? A veces en la familia te falla tu esposa, tu esposo, tu hijo. Es duro porque está en tu casa, es duro porque es tu carne. Pero todavía tú has ofendido más a Dios y Dios te perdonó. ¿Por qué no perdonar? ¿Sabes qué nos falta, hermano? Estar con la familia y saber que somos un montón de defectuosos y perdonarnos. Y entender, ella o él es carne como yo. Hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que trabajar con él. No hay que odiar. Qué sucio el pecado homosexual, qué horrible su ideología, qué terrible. Pero si se pudiera, qué bendición sería salvarlos del infierno.
y que se fueran transformados en hijos de Dios. Pero a veces, como somos religiosos, no tenemos compasión, no tenemos amor ni siquiera en nuestra casa. Vamos a empezar por ahí, perdonando en la casa y luego perdonando en la iglesia y luego perdonando a tus compañeros de trabajo que esperas de la raza. ¿Tú sabes cómo somos? ¿Qué esperas? Perdónalos. Cristo murió por ellos. Cristo los ama. Frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es, ¿estoy creyendo más en Cristo? No es cuánto aparentas, es cuánto conoces más de Cristo y cuánto amas a Cristo y cuánto vives en Cristo y cuánto dejas de esconder tu pecado para aparentar. No aparentes, no te escondas, sal a la luz con Cristo. El arrepentimiento responde a Dios, el fruto demuestra el cambio. La religión, como los fariseos, te puede cambiar la apariencia. Qué bien se ve, ¿verdad? Pero el corazón te lo cambia a Cristo. Te animo a que no vengas a aparentar que eres algo, porque eso no te va a ayudar. Cristo le llamó serpiente, generación de víboras a esa gente. Juan el Bautista les llamó igual. Yo no quiero, hermanos, estar en la iglesia y que Cristo del cielo piense, ese pastor, víbora, nomás aparenta. Pero Dios tampoco quiere, hermano, que Cristo desde el cielo esté mirando a todo este grupo y diga, serpientes, generación de víboras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres eso, hermano? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar, Padre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Dios te habló, hermano, aquí está el altar. ¿Por qué no vienes? Paz, todos de pie, por favor, hermanos, todos de pie. Dios te habló, venga al altar, hermano, hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. No ser religiosos, sino en verdad decirle, Señor, transfórmame a través de tu palabra, a través del evangelio, a través del amor, Señor, a través de tu persona, a través del Espíritu Santo. Transfórmame, Señor, cámbiame. No quiero aparentar. No quiero ser una persona que vive de lo que dicen los demás. Si toda esa deuda te perdonó, ¿por qué no le sirves? ¿Por qué no le amas? Y si le amas, y si le sirves, o si le vas a amar, y le vas a servir, y lo vas a honrar, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Si tú sacas cosas de tu vida que te afectan, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Si tú comienzas a ver a Dios en su grandeza y magnitud, lo empiezas a servir y a honrar por lo grande que es Él y por el amor que te tiene, eso se llama andar en el primer amor. Frutos dignos de arrepentimiento. Tú no sirves ni adoras a un pastor que también es como tú, un pecador.
Tú y yo servimos a un Dios vivo y verdadero, maravilloso, santo y puro, misericordioso y perdonador. Señor, bendice, Padre Santo. La verdad me siento incapaz, Señor, pero gracias que la obra es tuya. Y te pido que toques a mis hermanos y a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Por favor, salude a los hermanos visitantes.